Hola, bienvenidos a todos a la Dinoteca. En este vídeo que presentamos hoy vamos a enseñar un cómic que para mí fue muy especial, puesto que yo, no sé, era muy pequeño cuando salió. Este cómic salió en el 1993, con un poco, bueno, creo que fue un año antes, fue en el 92, un poco aprovechando pues la dinomanía que había por aquellos entonces. Aparecieron estos cómics. En España lo editó Forum, pero en realidad la editorial original fue Marvel Comics, Marvel UK, y de allí de Reino Unido. Y bueno, la que en realidad desarrolló este cómic fue Epic Comics, que no sé si es una filial de Marvel o trabajaba para Marvel, pero Epic Comics pues saca un poco la peculiaridad que tenía esta editorial, es que los autores no se deshacían de la autoría de los cómics, o sea, ellos siempre seguían siendo los propietarios de los cómics, y aparte las ediciones pues no eran como las ediciones de grapa de los cómics de Marvel, eran un poco más lujosillas, eran un poco distintas, ¿vale? Y nada, bueno, estaba el editor o el creador de estos cómics fue Stephen White. Creo ya hemos hablado en otros vídeos sobre este hombre, que es un apasionado de los dinosaurios, además de ser un ilustrador bastante portentoso. Y nada, él se empeñó en sacar estos cómics con varios colaboradores, o sea, se le propuso este proyecto a varios dibujantes de cómics, y hubo un montón de gente pues que se unió a la empresa. Y nada, sacó estos 4 cómics, eran 4 volúmenes. El primero es Garras Terribles y Tiranos, el segundo eran Los que robaban huevos y los que hacen temblar la tierra, el tercero eran Cabezas huecas y picos de pato, y el último era este de Grandes cuernos y armaduras pesadas. Y nada, sacaron estos 4 cómics. En realidad, para la época pues eran casi 600 pelas, y yo me acuerdo que en aquellos entonces pude reunir, me pude comprar solamente estos 2, y posteriormente pude encontrar los 2 que me faltaban, y nada, y completar la colección. En este vídeo de hoy pues voy a hacer una serie de 4 vídeos, y vamos a ver detenidamente cada uno de los 4 cómics. La peculiaridad de estos cómics realmente es que ya pasaban un poco de lo que eran los dinosaurios persiguiendo a personas, destruyendo ciudades y comiéndose a la gente. Y te presentaban estos cómics, eran un poco más científicamente correctos, se podría decir. Te presentaban los animales en su hábitat y te contaban una historia de cada una de las eras en las que vivió el dinosaurio protagonista. Y lo más interesante es que nunca pretendieron antropomorfizar a los dinosaurios ni ponerlos en situaciones un poco ridículas. Siempre te contaban una historia que podía ser bastante verosímil para estos animales. Y nada, pues en los siguientes vídeos veremos estos 3. En este vídeo de hoy vamos a ver el primero. Bueno, este primer cómic, que era Garras Terribles y Tiranos, siempre intentaba hacer un poco de gancho para que la gente empezara a comprar los cómics. Aquí nos presenta la cabeza de lo que puede ser un tiranosaurio, aquí con las mandíbulas medio abiertas, es muy espectacular, con los rayos cayendo al final. A mí me gusta mucho cómo está hecho la edición. Bueno, aquí te habla un poco el editor, que fue Stephen White, pues un poco te habla un poco sobre lo que quería hacer con este cómic, de qué trataba, y nada, y un poco el título pues es muy interesante. Me gusta un montón cómo
cómo han hecho el degradado de color y cómo si lo podéis ver, las letras pues tienen como una especie de granulado o escamado, simulando como si fuera una piel de un dinosaurio. Bueno, tenemos aquí un índice de los distintos capítulos. Estas ilustraciones son de Stephen White y bueno, y un poco te hace un inicio de la evolución de los dinosaurios, pues bueno, que provenían de los cocodriloformes de épocas anteriores y nada, un poco era una especie de presentación científica con información un poco de la evolución de los dinosaurios, en qué se caracterizaban, qué es las características que hacían ser que un dinosaurio fuera un dinosaurio. Bueno, pues un poco te habla un poco de la cadera, de las patas que las tenía ya como columnas debajo de su cuerpo, un poco aquí se ve un esqueleto con un poco pues, nombrando las distintas partes, ¿vale? Y bueno, intentaba ser una información un poco científica y un poco educativa. Y bueno, y aquí empezamos pues con los primeros dinosaurios, el Herrerasaurio y el Dilophosaurus, pues todos los primeros dinosaurios de la época del Triásico que se fueron un poco encontrando. Si veis aquí, pues las ilustraciones estas, pues para la época no estaban mal, no estaban muy desencaminadas. Ahora, como veremos más adelante, muchas de la información que nos da está un poco ya para la época, está un poco desactualizada, ¿no? Bueno, pues los dinosaurios pues, de Jurásico, todos estos eran los terópodos, y ya por último nos vamos a los maniraptores, que como veis, a Mimimu aquí pues lo presentan pues totalmente escamado, con escasez total de plumas. Y nada, es una imagen muy distinta a la que se tiene ahora mismo en la actualidad. Y bueno, y en esta primera historia nos presentan un poco pues en un paraje de que podría ser Jurásico, en una zona, como veis, una zona un poco lacustre, que hay un lago, una isla en el centro. Pues nos presenta a nuestro personaje principal, que en este caso es Archaeopteryx. Bueno, siguen diciendo que es la primera ave primitiva que existió, y bueno, la vemos posada en una rama, pues algún árbol de esta isla. Y como veis, bueno, se ven aquí que existen ya los pterosaurios, entonces las aves pues competían un poco con estos animales. Y bueno, aquí se ve que se lanza a volar detrás de una libélula y consigue cazarla. Y bueno, aquí vemos que ya Archaeopteryx pues tiene cierta capacidad de vuelo o posible planeo. Y bueno, en el momento en que cae en el suelo, tanto la capacidad de volar como le sirve un poco como para obtener alimento, en este caso una libélula, como también para huir después de unos Compsognathus que lo persiguen. Y como veis aquí, pues va corriendo hacia el agua, y la capacidad de planeo pues le permite un poco pues evadir a sus posibles castores. Como veis aquí, pues los Compsognathus pues se quedan al pie del árbol y sale fuera de su alcance. Y bueno, aquí está tan feliz nuestro Archaeopteryx pues con su libélula pues preparándose para la merienda, y en ese momento pues cae un rayo. Y bueno, aquí los distintos, el narrador te va un poco diciendo lo que va pasando, y el Archaeopteryx pues cae al agua, y como vemos pues se va a producir caerá al fondo, se cubrirá con los limos y con los sedimentos del río, y se producirá el fósil tan estupendo que conocemos todos, que como se ve aquí se activa un poquito
la posición en la que quedará hasta que se descubra. Veréis que tanto los ilustradores en este cómic como en el resto son muy desiguales. Las historias están... En este primer cómic yo creo que se lo curraron un poco más y son un poco más... El nivel está un poco en el mismo nivel, pero en los otros el nivel es muy desigual. Las ilustraciones son muy desiguales. Y bueno, aquí pues ya empieza hablando en este caso ves los carnosaurios. En este caso pues los carnosaurios ya están totalmente divididos entre alosaurideos, tiranosaurideos, bueno, que no tienen nada que ver, tetanuros basales, megalosaurios, y aquí te lo metía todo en el cajón desastre de los carnosaurios. Y esta es la segunda historia, y en la segunda historia nos contará un poco las peripecias de una familia de Baryonyx. Yo entiendo que fuera en el Cretácico inferior de Reino Unido. Y bueno, aquí vemos un pez lepidote, pues que está muy bien, este cómic está muy bien porque es muy cinematográfico, todas las escenas. Bueno, pues nos presenta la primera escena dentro del agua, siguiendo a los lepidotes, y más adelante pues salimos de lo que es el río, pues para ver una familia de Baryonyx. Como veis aquí pues está la mamá con sus pollitos, pues cazando como pudieran ser estuvieran cazando los osos pardos ahora mismo pues en Canadá. Y bueno, pues están ellos con su tarea, y en este caso se ve que las crías pues se pelean por un pez que le había pescado la madre, ¿no? Y se lía aquí, la madre tiene que separarlos para que se calme. Y bueno, aquí se ve hay un ruido, escuchan un ruido en el bosque, y aparece aquí lo que pues un dinosaurio, que fueron de los primeros dinosaurios, un nodosaurio. En este caso, pues, era un Hylaeosaurus, que significa lagarto del bosque. Y nada, es un dinosaurio acorazado, fue de los primeros dinosaurios que, como lo veis aquí, fue de los primeros dinosaurios que se descubrieron. De hecho, este ejemplar, o sea, Hylaeosaurus, fue uno de los dinosaurios que usó Sir Richard Owen para nombrar como un grupo aparte la rama de dinosaurios. Y bueno, nada, aquí se ve que siempre están alerta, pero nada, en este caso pues este dinosaurio es inofensivo. Y nada, bueno, ellos siguen con su tarea, y aquí pues irrumpe que aquí lo tienen mal escrito, porque lo llaman, no sé si lo veis, lo llaman como pelosaurio, que a mí siempre me hizo un poco gracia, pelosaurio el nombre, y en realidad es una errata, es Pelorosaurus. Y bueno, ya como vemos pues son unos saurópodos de grandes dimensiones que van arrollando un poco con la foresta, y interrumpen pues la caza de los Baryonyx, interrumpen en el lago o en el río para cruzarlo. Y nada, una imagen un poco espectacular. Si veis aquí el dibujante pues juega un poco con lo que son, que no se ve un poco por el reflejo, con los colores, con la presentación de estos saurópodos. Y nada, bueno, aparecen y desaparecen. Y traen con ellos, porque entiendo que lo irían persiguiendo en el cómic, traen con ellos un depredador que en este caso sí es una amenaza para la familia, como son, aquí se ve, como son los Altixpinas, que bueno, para mí era un dinosaurio desconocido, y yo creo que sigue siendo un dinosaurio desconocido. En realidad se ha encontrado solamente una cadera, unas espinas de la parte de la cadera de este dinosaurio, y en un principio se presentó, aquí lo tenemos atacando a la familia, se presentó como si fuera un megalosaurio. De hecho aquí pues yo creo que no se puede diferenciar con respecto a un megalosaurio. Y más adelante pues se ha asociado con Velespina, y ahora también puede ser
que los restos tengan más parecidos con Cavenator, un Concavenator de Reino Unido, que con un megalosaurio, porque el megalosaurio siempre es un cajón desastre, ahí meten de todo. Y nada, puede que hubiera sido un Carcharontosaurio total, que aquí un poco, como todos los depredadores, van a las presas fáciles, la manada esta de Altispina, y van un poco pues a apoderarse de una de las crías. Y en este caso, pues bueno, la madre Baryonyx, pues siempre con sus garras delanteras, pues intenta defender a sus crías, y en un momento de despiste de los depredadores, bueno, pues se lanzan al río y hasta se separan. Como veis, son historias muy breves, pero bueno, muestran un momento de la época, y es interesante para alguien que le guste un poco ver a los dinosaurios en su entorno, no siempre con lo mismo, como si fueran monstruos que devoran a la gente. Bueno, y aquí ya nos habla un poco pues de los raptores, los dinonichosaurios, pues les llaman aquí. Bueno, aquí como veis, pues Deinonychus totalmente no tiene plumas, le han puesto el color así como si fuera un tigre. Velociraptor era la imagen que se tenía en aquellos entonces de los dinosaurios. Y nada, te sigue hablando un poco de estos terópodos. Y la historia que nos contará adelante, pues es un poco lo mismo que Tyrannosaurus con Triceratops, siempre los ponen en el eterno enfrentamiento. Pues aquí es Tenontosaurus con Deinonychus. Y bueno, aquí un poco se ve un claro del bosque, hay uno de los Tenontosaurios, como veis aquí, pues tiene una herida, y desde lo que es el umbral del bosque se ven pues ya los Deinonychus, al macho, que puede que aquí te cuenta que después de una pelea por apareamiento pues ha resultado herido, pues ya está siendo observado por los depredadores, que en este caso son unos Deinonychus. Y bueno, como veis, pues está muy bien hecho, como se ve el interior del bosque, que está en sombra con el claroscuro totalmente iluminado de donde está el Tenontosaurus. Aquí se puede ver un poco el camuflaje de Deinonychus, que en este caso están esperando a que uno de la manada, entiendo que el macho alfa, pues se abalance y sea el que tome la iniciativa. Bueno, aquí se ve como ya se abalanzan, y está muy bien porque tienen más ejemplares de Tenontosaurus cerca, pero ellos ya tienen detectado al que es más débil, al que tiene una herida, y se van directamente hacia ellos. A día de hoy, yo no sé si creo que no está demostrado que los Deinonychus cazaran en manada, o los dromaeosauridos atacaran en manada, pero bueno, en aquellos entonces sí, porque sí había evidencia de huesos con dientes de Deinonychus, y creo que se encontraron varios ejemplares alrededor de un cadáver de Tenontosaurus. Bueno, pues aquí, si veis, se abalanzan. La narración aquí es muy poética, te lo cuentan así como si fuera muy poético. Y nada, bueno, empieza la lucha con Tenontosaurus, y aquí te cuentan que uno de la manada, el más viejo, pues es abatido por Tenontosaurus antes de morir. Pero que bueno, que son todos felices porque tendrán comida para varios días. Y acá aparece, aunque está un poco mal dibujado, yo no sé por qué le han puesto este pepino que parece un alien, pues aquí aparece Acrocanthosaurus, que era un Carcharodontosaurus de Norteamérica, de grandes dimensiones. Y aquí, como un depredador oportunista, un carroñero oportunista, pues intenta a los Deinonychus, intenta robarle la presa. Y nada, aparecen más Deinonychus a la ayuda, se retiran y vuelven a recuperar su presa. Y nada, como veis aquí, Acrocanthosaurus pues
ven de cara su vida y acaba con otro de los Deinonychus, pero los Deinonychus por número pues acaban abatiendo a Tenontosaurus. Y bueno, y aquí te dicen que bueno, que han perdido a la manada, ha perdido, no sé si eran 1 o 2 miembros de la manada, pero que tienen comida entre el Tenontosaurus y Acrocanthosaurus, pues que tienen comida acá para un mes o para más de un mes. Y nada, que ha merecido la pena. Y bueno, aquí ya un poco te habla de los pterosaurios. Como veis, fijaros qué patrón más bonito le han puesto aquí no me sale el nombre, a Pteranodon. Y un patrón muy espectacular. Y nada, un poco te habla, aunque no sean dinosaurios, también te los mete los pterosaurios. Y bueno, esta historia, pues la verdad es que es está bastante bien, porque te presentan a 2 pterosaurios distintos. Empieza con el pequeñito un pequeño pterodáctilo, pues que va un poco pues cazando insectos, se ve, y aquí se ve, pues entiendo que será un acantilado de Europa, un acantilado de la costa de Europa, pues donde supuestamente los pterosaurios estos pues eran como animales costeros, vivían muy cerca de la costa pues con la pesca o alimentándose de los animales que hay allí, de ese ecosistema. Y bueno, aquí te presentan al siguiente pterosaurio pescando, que en este caso es un Gallodactylus, que por lo visto es un pterosaurio que se encontró en Francia. De ahí el nombre gallo, como el animal de Francia es el gallo, pues un gallosaurio. Pues se ve un poco que caza como muchas aves marinas, pues volando bajo. Aquí no sé si se ve, no se ve. Bueno, volando bajo, y en uno de los algún pez que esté en la superficie, pues lo captura. Total, que se va hacia los acantilados donde les pegan las crías en el nido y nada, y le da pues la papilla nutritiva que generarán en el buche, y nada, está alimentando a sus crías. Aquí hacen un símil muy símil con las aves actuales. Y nada, bueno, pues aquí se ve un poco pues el entorno, se ve el nido y bueno, se ve un poco ¿cómo se dice? El drama de muchas crías que intentan volar y acaban al fondo del acantilado. Y aquí intenta un poco hacer una explicación de los fósiles que se han encontrado pues de estos 3 pterosaurios. Bueno, aquí el Germanodactylus viene de cazar una monite, y como veis, pues bueno, para él es poca cosa, y se fija en Gallodactylus que está cazando en uno de los Gallodactylus que están en el acantilado ese. Como veis, pues un poco aquí se ven los peces que hay en superficie, y en este caso consigue un Gallodactylus a capturar uno de ellos. Y como se produce actualmente en la ave ahora, pues siempre existe la piratería de querer robar las presas, como pasó también con los anteriores cómics. Robar las presas, se te da más bien robar las presas que capturarlas. Entonces Germanodactylus, aquí se ve que intenta quitarle la presa, en este caso Gallodactylus la suelta, y el pez queda totalmente en el aire cayendo, y en este caso lo captura, es un pterodáctilo. Captura el pez antes de que llegue al agua, y bueno, aquí pues cada uno, tanto Gallodactylus como Germanodactylus, se van por su sitio, y bueno, y este se queda tan feliz aquí pues con el pez, que le ha conseguido sisar a la otra. Y bueno, aquí te habla un poco del periodo Triásico, cómo estaba configurada la Tierra, un poco, siempre te daban un poco de información, y la verdad es que era muy interesante, un poco la flora y la vegetación que había en aquella época en la Tierra, y nada, bueno, y aquí un poco se acaba este cómic. Bueno, y ya está, no lo he dicho al principio,
Estos cómics en realidad aquí en España se titularon Dinosaurios, cómo eran y cómo vivían, pero en Marvel sacó los 4 tomos. En realidad se llamaba Dinosaur a Celebration, que era como dinosaurio o una celebración. Y nada, y están, yo los recomiendo si los podéis coger por ahí o encontrar por algún sitio, porque son muy interesantes, merece la pena. Sobre todo el autor, para mí el autor, aparte de todos los artistas, porque eran artistas que se dedicaban al mundo del cómic. Todos los que aparecen aquí o bien eran ilustradores de portada o hacían cómic o hacían storyboard, pero todos estaban relacionados con la narrativa en imágenes. Y nada, aquí Steven White hace los agradecimientos a todo el mundo, todas las personas que le apoyaron en el proyecto, que en principio fue una cosa pues entre amigos y nada, cuenta aquí al principio. Aquí un poco pues todas sus ilusiones desde que eran chicos, pues toda esta obsesión que creo que todos los que nos gustan los dinosaurios hemos conservado desde que somos pequeños, y cómo esa obsesión pues te hace hacer proyectos y hacer distintas cosas relacionadas con estos animales. Y nada, espero que os haya gustado. En el siguiente vídeo pues mostraré un poco, comentaré la review del siguiente tomo, que eran de los que robaban huevos y los que hacían temblar la tierra. Venga, un saludo y hasta luego.